Estimados amigos y amigas, estamos otra vez trayendo el programa Las Congresistas Tienen la Palabra en su 6ª edición. Y para llevarla a cabo, qué duda cabe que un tema que convoca sobre todo a las mujeres del país es el tema de la violencia física, de la violencia psicológica. Pero esta vez en la versión de cómo esta violencia se vincula con el sistema policial y con el sistema jurídico. Y para tratarlo tenemos ahora una excelente invitada, es la doctora Luz Salgado Rubianes, integrante de la Comisión de Constitución y Reglamento, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas y de Inteligencia, cuántos temas, pero en lo que a mí respecta, una amplia conocedora de las políticas sociales en el país y de la situación real que afrontan las mujeres, sobre todo la de los estratos vulnerables. Buenas tardes, congresista. ¿Cómo estás, Rosa? Encantada de estar en tu programa. Luz, tú has presentado un excelente proyecto que se aprobó en una polémica más o menos significativa en el Congreso de la República respecto al impedimento de conciliación en los delitos en que de por medio haya violencia doméstica, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que estuvieron a la base de este proyecto? Mira, nosotros, digo nosotros porque somos un buen grupo de mujeres que estamos en esta lucha permanente. Desde mi anterior gestión como congresista he participado en varios proyectos de lucha contra la violencia y quedaba todavía algún resquicio, o sea, el tema de la conciliación a nivel de policía, a nivel de fiscalía, a nivel de las demunas, ya se había conseguido que estas conciliaciones en el caso de violencia no se debían dar. ¿Por qué? Porque pone a la víctima en una situación muy difícil en la cual el juez, en este caso, busca argumentos que son machistas, de argumentos machistas para poder decir que es la mujer la responsable del conflicto y la obliga prácticamente a volver a perdonar al agresor, que muchas veces luego hemos visto que terminan hasta en crímenes, ¿no? Entonces faltaba el nivel judicial y es por eso que presenté el proyecto de ley y en enero del 2013 se convierte en ley la 29990 que nos está permitiendo en este momento empezar una nueva política y una nueva adecuación también con los jueces para este tema. En general, los supuestos de hecho de maltrato y de lesiones son comunes en el país, ¿no? Últimamente yo estaba en un evento sobre la violencia que tenía un póster muy creativo, era la Gioconda, pero que tenía un tremendo ojo morado, había sido sí, adecuado artísticamente, ¿no? Pero, ¿por qué esta desconfianza frente a la negociación? ¿O la negociación hecha por los policías no es equilibrada? ¿Está a favor de los maltratadores? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, todavía nos falta mucho, a pesar de que a nivel de policial ya se ha prohibido, a nivel de las demunas también, sin embargo, es como personas que quieren rescatar supuestamente esta unión y creen que perdonándose, o cuando no hay agresión física y hay agresión psicológica, sobre todo ocurre, de que dicen, no pues, tú también le habrás dado que hacer, tú también te habrás portado mal, de repente no le has preparado los alimentos, el hombre ha estado cansado del trabajo, como si la mujer no estuviéramos cansadas del trabajo. Pero cuando una mujer, Rosa, y tú y yo lo sabemos, acude a denunciar, es en última instancia. Es porque ya ha pasado una serie de agresiones y entonces se está poniendo ella, inclusive, su orgullo lo está poniendo de lado, pasa por la vergüenza de decir, a mí me maltratan psicológica o físicamente porque ve que está en riesgo su vida. Y las pruebas al canto. Hoy tenemos una gran cantidad de feminicidios y es porque muchas veces mujeres que han puesto inclusive en alerta a las autoridades no les han hecho caso. Yo creo que en esta tarea falta todavía educar a hombres y mujeres, no solamente a los hombres, en esas posiciones en la que creen que este tema debería quedar al interior de la familia y buscar como que tienes que reparar, de todas maneras hacer los esfuerzos. Claro que la mujer lo hace, pero cuando esta agresión es constante, esta agresión es cada vez más dura, más fuerte, un momentito, tenemos que poner la voz de peligro
porque lo que se está poniendo en peligro ahí es la vida de esta mujer, de esta familia y aún de los niños, porque hemos visto que hasta los niños son los que pagan los platos rotos, son los que son envenenados por un problema de papá y mamá. Los niños también resultaron envenenados. Claro, porque es conocido en investigación psicológica básica, ¿no?, que cuando un niño crece en un escenario de violencia, naturalmente, entre comillas, a posteriori va a ser violento, ¿no? Luz, alguna vez compartimos contigo una visita a un centro de detención de mujeres, ¿no? Digo detención porque supuestamente era de protección de mujeres adictas, pero en realidad era un centro de detención, ¿lo recuerdo? ¿Y qué fue lo que nos encontramos, no? Con inclusive menores de edad que estaban en contra de su voluntad, niñas que tal vez ya no tenían la adicción y en un estado en el que prácticamente se les quitaba la libertad, su derecho, ¿no? O sea, este es un atentado contra los derechos también. Y me acuerdo que nos fuimos con fiscal y menos mal el alcalde nos apoyó. Logramos, creo, que algunos padres recogieran a sus niñas, porque ¿qué es lo que pasa? También los padres, por deshacerse de ese problema, llevan a sus niñas a estos centros y se olvidan de ellas. O los administradores le dicen, no, el contacto está prohibido porque le hace daño. Y en el fondo lo que hay detrás es un interés patrimonial, ¿no? Así o sea, que se queden, que se queden, porque siguen pagando la pensión, ¿no es cierto? ¿No? Lo cual es institucionalizar el encierro bajo la idiosincrasia de supuesta protección. Rosa, ¿no? Y eso fue solamente un centro que visitamos, mira tú. A pesar de que nuestras múltiples tareas, parece mentira, pero algunos no lo creen, los congresistas trabajamos fuerte, pues, ¿no? No nos dejan, mira, que quedamos en que teníamos que ir a otros centros, ¿no? No lo hemos llegado a hacer. Siempre tienes eso pendiente, sí, ¿no? Tengo pendiente, ¿sabes qué? ¿no? Es que es como una carga. Nosotros sabemos que con solo nuestra presencia se logró solucionar el problema de aunque sea 3 vidas. ¿Qué si hiciéramos esto siquiera una vez a la semana? ¿Cuántas vidas estaríamos salvando? De acercar a los padres con esas niñas o jóvenes a los cuales han dejado en un centro para que se rehabiliten y realmente a veces no los están rehabilitando, sino les están acortando su propia libertad, los están llevando a un estado de depresión que luego puede terminar en la muerte. Pero además es esa idea antigua de que se corrige encerrando, ¿no? Y no se corrige educando. Te deshaces, ¿no?, del problema, pues es más fácil deshacerse claro, del problema, pues, que asumir Pilatos. Y decir, oye, un momentito, yo en qué fallé también, para que esta niña o por falta de comunicación, o este joven por falta de comunicación se me haya ido por el lado de las drogas, no me fijé con qué amigos estaba, no me fijé cuáles eran sus preocupaciones. Y por eso yo vuelvo a lo primero, Rosa, que creo que nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad y tenemos que inculcarle a todas las mujeres que tenemos que tener los hijos que podemos cuidar y podemos querer, no los hijos que nos sobren o que no son bienvenidos a este mundo. Pues yo quiero regresar al tema en el contexto de la socialización violenta, cuando el hombre le dice a la mujer, eres fea, eres bruta, calabacita, te voy a abandonar, maltrato psicológico, yo te hago un favor en quedarme a vivir contigo, insulto tras insulto, etcétera. Es un escenario también que viven miles de mujeres, ¿no? Que son insultadas, humilladas, y que al final a veces las propias mujeres les creen y se desvalorizan y pierden autoestima, ¿no? Sí, y para eso no hay mejor antídoto que nuestra independencia económica, porque muchas veces las mujeres soportan eso porque dicen, ¿y ahora yo de qué vivo? ¿De qué viven mis hijos? Si este me abandona, ¿qué hago? Tengo que soportarlo. En cambio, cuando una mujer tiene independencia económica, le puede decir, un momentito, yo a ti no te soporto porque yo bruta no soy, fea seré, pero igual me defiendo contigo o sin ti. ¿Quieres que te confiese algo? En parte es cierto, pero en parte no. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen plata en el bolsillo, ¿Y les pero gusta que son sufrir? prisioneras, no son masoquistas, son prisioneras de una mentalidad. Es que nos educan desde chiquilla en que mujer sin pareja pues es mujer trunca, ¿no? Y no se aprecia que la autovaloración es mejor estar sola que mal acompañada. Pero yo creo que eso se ha superado Ese bastante, es un tema que se va Rosy, superando. Se va superando. Es que a medida que la mujer va adquiriendo una serie de conquistas y éxitos, no necesariamente en la vida sentimental, sino en la vida profesional, como que va supliendo algunas cosas, ¿no? Tal vez era por eso que las mujeres de estratos más vulnerables, subalternos, son las que más dependientes, sufren. son las que tienen que aguantar Así y amarrar. es.
y es injusto. Pero ¿no? tú has visto inclusive esas señoras, y yo te lo digo porque lo veo en lo de las señoras a de veces comedores, se paran del y vaso no de se leche. refuerzan. Antes el marido le decía, no me vas a la reunión del vaso de leche ni a la de comedores, no. Ellas se han impuesto y al adquirir ese liderazgo, el esposo les ha tenido que aprender a respetar también en su casa. ¿Y sabes por qué se oponía? Por el temor al presunto adulterio, ¿no? Y detrás de eso está esa dimensión también atrasada de mi mujer, propiedad, ¿no? Que tiene tanto peso aún en nuestra ideología. Son muchas tareas, ¿no? que nos quedan todavía por hacer, pero yo creo que vamos en buen camino. Vamos en buen camino de lo que nosotros empezamos esta lucha de luchar contra la violencia, del voto, del tema de cuotas, de la creación. De la paridad. De la paridad, bueno. Hemos avanzado bastante, te digo, y yo me alegro porque las mujeres mismas son las que van conquistando sus propios derechos, van adquiriendo experiencias, y ahora lo que nos falta es más educación todavía, porque lo que todavía nos está, digamos, manteniendo un poco cerradas es el hecho de cumplir nuestro rol de madres y nuestro rol profesional. Podemos hacer ambas cosas, pero planificando nuestra familia. No, porque si te llenas de hijos, también ya olvídate, ya se te quitaron las oportunidades de hacer varias cosas. Claro, porque hasta en el embarazo precoz, un solo hijo de una joven adolescente le cambia la vida, como lo sabemos. Te cuento, ¿no? estoy presentando un nuevo proyecto casualmente a raíz de que hemos ratificado en la Comisión de Relaciones Exteriores un tratado internacional, el cual otorga 8 días más de descanso para la lactancia materna. En el de nosotros solamente es 45 días antes, después del parto. Pues hemos establecido cumplir con el tratado internacional, así que las mujeres, si se aprueba este tratado, vamos a tener 8 días más para dar de lactar a nuestros hijos. Te tendremos entonces aquí nuevamente, claro, Luz, sí, con ese proyecto, para seguir conversando sobre el proyecto. Y bueno, amigos, vamos a dejar esta parte del programa con una pausa y vamos a tener después como invitado a un experto en la problemática de la salud mental, para intentar abordar desde este lado más complejo, más científico, el tema de la violencia psicológica a la mujer. Vamos a recibir al director del Hospital Honorio Delgado Noguchi, el doctor Walter Humberto Castillo Martel. Volvemos, estimados amigos. Las mujeres, para que nos respeten los hombres, o sea, las parejas, es lo primero que debemos saber es nuestros derechos. Es cuestión de decidirse. No todo lo que el hombre dice o hace es lo que vale, es lo que es cierto. Nosotros también valemos mucho. Tú puedes, tú tienes manos, tienes pies, tú puedes trabajar. Muchas veces las mujeres se limitan a que no pueden trabajar y siempre van a depender de su esposo. Eso es mentira. La mujer que quiere salir adelante lo hace sin pretextos. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del poder legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160, o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso.
Amigos, cuando hablamos de violencia pensamos en la violencia física y no en la violencia psicológica ni en la salud mental de las víctimas. Y por ello es muy grato para nosotros conversar esta tarde con alguien experto en la materia. Es el doctor Walter Humberto Castillo Martel, que es director del Hospital Honorio Delgado Noguchi. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Rosa. En los entretelones de esta grabación, usted me manifestaba que tal vez hay que mirar con una perspectiva de mayor complejidad la relación de poder que hay entre el agresor y la víctima en estas materias de violencia. ¿A qué se refería, doctor? Así es, mire, estamos en el Instituto Nacional de Salud Mental haciendo estudios epidemiológicos sobre problemas de salud mental, entre ellos el de la violencia. Y vamos encontrando que aproximadamente un 20% de las mujeres, un 20% de las parejas mantienen una relación de violencia sistemática, digamos, y una violencia de baja intensidad, una violencia más sutil, ¿no? Entonces creo que podemos hablar como de dos formas grandes de violencia. Una en la que hay una gran brecha de poder entre el hombre y la mujer, y que esa violencia... Hay una gran desigualdad. Una desigualdad, claro, una desigualdad. Uno tiene más acceso a recursos que el otro y eso posibilita una forma de agresión violenta, una forma violenta. Ahora hay una dependencia material, ¿no? Claro. Y lo que comentaban en el bloque anterior, ¿no es cierto? Que es importante que el Estado, que las organizaciones sociales busquen equilibrar esta brecha de poder. Y creo que con el desarrollo de la sociedad se va logrando este equilibrio. Pero ahí es que vamos encontrando una forma diferente de violencia, que también ha estado siempre, pero que ahora se pondría más de manifiesto. Y que es violencia en la que la pareja incluso puede tener el mismo nivel de poder, digamos, ¿no? Incluso económico. Inclusive a veces la mujer puede tener incluso más poder económico, sin embargo, es objeto de una violencia, pero tal vez de una forma de violencia más sutil, más continua. ¿Qué es lo que se decía a través de críticas, de una vigilancia excesiva, ¿no? De una descalificación permanente, ¿no? Y formas cotidianas, sutiles, que van de hecho cambiando la subjetividad, la vida misma de las personas, que, ¿no? Además van amedrentando a la mujer, le crean inseguridad, ¿no? Si todos los días nos critican el atuendo, o todos los días nos critican la conducta, o todos los días fiscalizan nuestros horarios, uno a veces puede tender a pensar que efectivamente es verdad lo que le están diciendo sistemáticamente, ¿no? Pero mira, creo que eso es muy importante, que esto va a depender de cómo la persona interprete también esos actos de esta crítica, de esta descalificación. Entonces acá hay un elemento que para nosotros resulta muy importante para comprender y actuar en el tema, y es esta brecha de seguridad e inseguridad. Es decir, si una persona es segura, por más que otra persona trate de descalificarlo, de criticarlo, de distanciarse, de jugar con este juego de agresión-abandono, va a poder manejarlo y soportarlo, ¿no? Mientras que si la persona es débil, frágil, ¿sí? Entonces va a caer en este tipo de relaciones violentas, tormentosas. Y va a tender a autodesvalorizar. Así es. Entonces, qué interesante, claro, doctor, lo que dice, ¿no? Doctor, y estos temas que son complejos, ¿no? Que implican ya un grado de análisis más profundo, ¿está nuestro sistema de salud acorde como para dar un tratamiento adecuado a las mujeres víctimas que tienen tan alta vulnerabilidad en materia psicológica? Se lo pregunto porque en el sistema oficial de salud no hay servicio de salud mental, de salud psicológica, doctor. Entiendo que en el Noguchi, que es lo más avanzado que tenemos en nuestro país, probablemente haya un servicio psicológico de salud mental, ¿no?
Pero en general en el sistema de salud estamos todavía bastante retrasados, ¿no, doctor? Sí, en general realmente la atención de salud mental es muy limitada, ¿no? Porque creo que las propias ciencias de la salud, la propia medicina, o sea, no ha incluido el tema de salud mental dentro de los problemas de salud. Entonces la salud mental no se observa, no se ve, es invisible generalmente. Las emociones de las personas no tienen la suficiente atención, ¿no? Cuando, digamos, podemos aceptar que cualquier órgano se enferma, menos el cerebro, ¿no? Y el cerebro se expresa en emociones. Y entonces, cuando una persona, por ejemplo, está más triste de lo que corresponde a la pérdida o se enoja por un pequeño detalle, se enoja muy excesivamente, está irritable, ¿no? Claro, hay una distorsión ya de la emoción. O sea, la cólera también se distorsiona, el miedo se distorsiona. Entonces, a veces por un pequeño riesgo, la persona tiene mucho miedo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Donde, por ejemplo, una separación, tal vez de una persona que no es ni que tienen mucho tiempo, ni muy importante en su vida, pero a veces esta separación hace que la persona entre en un miedo, en una angustia, en una desesperación, ¿no? Doctor, y entonces esa emoción está distorsionada. Y estando su experiencia, doctor, en el Noguchi, ¿hay patologías que pueden provenir de esta agresión que aparentemente es leve, entre comillas inofensiva, puede tener un efecto sustantivo en la vida de las mujeres y de las víctimas en general, esta modalidad de agresión psicológica? Yo se lo digo porque, por ejemplo, cuando yo hacía defensa en una organización de mujeres, si algo le temían las mujeres, sobre todo la de escasos recursos, era que le arrancharan los hijos, le quitaran la prole, y esta era una amenaza más o menos sistemática, doctor, ¿no? Claro, se juega con esas amenazas, pero que enganchan en los miedos de las personas. Claro. O sea, las personas a veces vamos acumulando mucho temor. O sea, temor a que nos critiquen, que nos juzguen, temor a que nos abandonen, nos quiten. Pero ese temor muchas veces ya es infundado, desproporcionado, se distorsionó. Se agranda, ¿no? Se agranda. Y entonces el problema muchas veces es de que estas distorsiones emocionales que se van formando desde la infancia no las detectamos tempranamente. Entonces los padres a veces no detectamos las distorsiones emocionales de nuestros hijos y podemos tener hijos que se resienten rápido, que se enojan, que se frustran y no nos damos cuenta de ello. Disculpe, doctor, y que los niños viven en un ambiente agresivo también redunda en su estabilidad futura, psicológica, claro, ¿no? O sea, un niño que digamos, maltrata a otro es porque está muy enojado y no le estamos prestando atención a ese enojo y tal vez ese enojo detecta que en la familia hay un abuso de poder. Entonces es como que los adultos de alguna forma enojamos, asustamos a los niños, ¿no? Y ese miedo, esa cólera se va guardando y se expresa en la etapa adulta. Y se expresa con la pareja muchas veces. Entonces, la agresión contenida en los hijos lo expresan luego de grandes con su pareja. Transfieren. El ser víctimas lo convierte en victimarios a futuro, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué deberíamos hacer en política pública preventiva para tratar el tema de violencia psicológica, para crear una cultura de paz distinta de relación entre los géneros? Sí, creo que es muy importante prestarle atención a las emociones de las personas a lo largo de toda la vida, en particular en los niños, ¿no? A mí me ha gustado mucho esta campaña que están haciendo de papeao y apapachao, ¿no? No sé si la has escuchado. Sí, bien comido y bien querido. Bien querido, porque eso creo que es importante, el afecto a los niños, el cuidado, el no dejarlos que lloren. Si el niño llora es que nos está mostrando una angustia, una ansiedad que hay que atenderla. Y en todas las etapas de la vida debemos estar atendiendo a las emociones, mutuamente viéndonos cuando nos enojamos de más, cuando tenemos más miedo de lo que corresponde y buscando ayuda en los servicios de salud. Y entre ellos en los servicios generales de salud. Ahora cada vez más atención le están dando a la salud mental. Hasta el Seguro Integral ahora cubre eso. Muchas gracias, doctor.
Ha sido muy amable. Por supuesto que vamos a contar con su presencia para seguir trabajando en esto de las matrices más internas de las personas, que así en la vida cotidiana generalmente no se percibe. Gracias, Muchas doctor. gracias y felicitaciones por el programa. Por favor, gracias, doctor.